La mayoría de las personas cree conocerse. Creen que saben quiénes son porque aprendieron a repetir un nombre, una personalidad, una profesión, una sonrisa y una historia. Pero la verdad es mucho más oscura. Mucho más incómoda. Mucho más peligrosa. Porque debajo de la imagen que muestras todos los días existe otra versión de ti que llevas años encadenando en silencio. Una versión llena de rabia, resentimiento, deseos prohibidos, humillaciones enterradas, heridas abiertas y pensamientos que jamás admitirías frente a nadie. Y eso era exactamente lo que Carl Jung intentaba advertirle al mundo. El ser humano no está destruido por lo que muestra, está destruido por lo que reprime. Desde niño te enseñaron a matar partes de ti para poder ser aceptado. Te enseñaron que sentir demasiado era debilidad, que llorar era vergonzoso, que enojarte era malo, que debías sonreír aunque estuvieras roto, que debías callar aunque por dentro estuvieras gritando. Y poco a poco comenzaste a construir una máscara. Una identidad falsa diseñada para sobrevivir en un mundo que castiga la autenticidad. Aprendiste a actuar. A fingir estabilidad mientras te desmoronabas en silencio. A parecer fuerte mientras por dentro estabas lleno de miedo. A aparentar bondad mientras acumulabas odio. A mostrar calma mientras tu mente era un campo de guerra. Y el problema es que después de tantos años fingiendo, ya ni siquiera sabes quién eres realmente. Porque la sombra no nace siendo monstruosa. La conviertes en monstruo cuando la entierras viva. Cada humillación que tragaste. Cada vez que tuviste que soportar desprecio. Cada traición que nunca superaste. Cada vez que quisiste gritar y no pudiste. Cada vez que te rompieron y tuviste que fingir que estabas bien. Todo eso sigue dentro de ti. Pudriéndose lentamente. Transformándose en ansiedad, odio, inseguridad, necesidad enfermiza de aprobación, impulsos destructivos y vacío existencial. La mayoría de las personas cree que superó su pasado simplemente porque dejó de hablar de él. Pero el trauma no desaparece porque lo ignores. El trauma se esconde. Aprende a respirar dentro de ti. Aprende a manipularte desde las sombras. Aprende a controlar tus decisiones sin que te des cuenta. Por eso hay personas que explotan por cosas pequeñas. Por eso hay personas incapaces de amar sin destruir. Por eso algunos viven obsesionados con el control. Por eso otros sienten una rabia constante que ni siquiera entienden. Porque no reaccionan al presente, reaccionan a heridas antiguas que jamás enfrentaron. Y mientras más intentas parecer perfecto, más oscura se vuelve la parte reprimida de tu mente. John lo entendió antes que casi todos. La gente más peligrosa no siempre parece malvada. A veces parece extremadamente correcta. Extremadamente amable. Extremadamente espiritual. Porque muchas veces la bondad exagerada no es pureza, es represión. Es una máscara desesperada intentando contener un infierno interno. Vivimos en una sociedad llena de personas psicológicamente fracturadas que sonríen para ocultar que están destruidas. Personas que suben fotos felices mientras se odian frente al espejo. Personas que hablan de amor mientras están llenas de resentimiento. Personas que aparentan éxito mientras sienten un vacío que las consume lentamente. Y nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere admitir que gran parte de su personalidad es una construcción artificial creada para evitar el rechazo. Porque aceptar eso sería aceptar algo aterrador. Tal vez nunca has vivido como realmente eres. Tal vez toda tu vida ha sido una actuación diseñada para agradar a otros mientras abandonabas tu verdadera identidad. Y ahí comienza la pesadilla. Porque lo que niegas de ti no desaparece. Se transforma. La ira reprimida se convierte en violencia emocional. La tristeza enterrada se convierte en depresión. El miedo oculto se convierte en control obsesivo. La inseguridad se convierte en arrogancia. El vacío se convierte en adicción. Y la sombra comienza lentamente a tomar el control de tu vida desde el subconsciente. Sin que lo notes. Sin que lo entiendas. Sin que puedas detenerla. La mayoría de las personas no está en paz. Está anestesiada. Distraída. Sedada por entretenimiento, redes sociales, validación instantánea y falsas identidades digitales. Porque quedarse a solas consigo misma sería enfrentarse a algo insoportable.
Descubrir que dentro de ellas existe una oscuridad que lleva años creciendo en silencio. Una oscuridad formada por todo lo que reprimieron para poder encajar en un mundo superficial y emocionalmente enfermo. Y aquí está la verdad brutal que casi nadie soporta escuchar. Dentro de ti existe capacidad para odiar, manipular, destruir, humillar y perder el control. Existe violencia. Existe ego. Existe resentimiento. Existe deseo de poder. Existe oscuridad. Y mientras más intentes fingir que eres completamente bueno, más inconsciente se volverá esa parte de ti. Ese es el verdadero peligro. No tu oscuridad, sino tu ignorancia sobre ella. Porque el ser humano más peligroso no es el que acepta su monstruo interior. Es el que jura que no tiene ninguno. Este no es un tema de motivación. No es autoayuda barata. No es positividad vacía. Esto es una confrontación directa contra la mentira psicológica en la que millones viven atrapados. Una guerra contra la máscara. Contra el personaje. Contra la identidad falsa que construiste para sobrevivir mientras enterrabas tu verdadero yo en lo más profundo de la mente. Y quizás eso es lo más aterrador de todo. Que después de tantos años fingiendo, tal vez ya no recuerdas quién eras antes de romperte. Hay una parte de ti que llevas años intentando enterrar. Una parte que escondes detrás de sonrisas falsas, detrás de frases vacías, detrás de una personalidad construida únicamente para sobrevivir en un mundo que te enseñó a tener miedo de tu verdadera naturaleza. Y aunque quieras negarlo, aunque intentes distraerte, aunque llenes tu vida de ruido, trabajo, entretenimiento, redes sociales, relaciones superficiales o falsas motivaciones, esa parte sigue ahí. Observando. Respirando debajo de tu piel. Esperando el momento exacto para salir. Porque la oscuridad humana no desaparece cuando la reprimes. Se vuelve más inteligente. Más silenciosa. Más peligrosa. Y eso era exactamente lo que Carl Jung intentaba advertirle al mundo cuando habló de la sombra. No hablaba de demonios externos. No hablaba de monstruos mitológicos. Hablaba de ti. De esa versión rota, furiosa, traumada y emocionalmente deformada que aprendiste a esconder para que otros te aceptaran. Desde que eras niño comenzó la mutilación psicológica. No te permitieron ser completo. Te enseñaron a cortar pedazos de tu identidad para encajar. No llores. No seas débil. No respondas. No sientas enojo. No hagas escándalo. Compórtate. Sonríe. Sé buena persona. Y así comenzó la creación de la máscara. Una máscara social diseñada para ocultar todo aquello que el mundo consideraba incorrecto, peligroso o inaceptable. Pero el problema es que cada emoción reprimida no desapareció, se hundió en lo más profundo de tu mente. Y ahí comenzó a pudrirse. Ahí comenzó a transformarse en resentimiento, ansiedad, odio silencioso, vacío emocional y una desconexión brutal contigo mismo. Porque el ser humano que reprime constantemente lo que siente termina convirtiéndose en un extraño frente al espejo. La mayoría de las personas no sabe quién es realmente. Solo conoce la versión que aprendió a interpretar para no ser rechazada. Y esa es una de las tragedias psicológicas más devastadoras de la existencia humana. Vivimos rodeados de individuos que aparentan felicidad mientras están destruidos por dentro. Personas que hablan de amor mientras están llenas de odio. Personas que aparentan estabilidad mientras sienten un colapso constante dentro de la mente. Personas que publican sonrisas mientras por dentro tienen pensamientos oscuros que jamás admitirían. Porque el mundo moderno premia la máscara, no la autenticidad. Premia la apariencia emocionalmente correcta. Premia la perfección artificial. Y mientras más perfecto intentas parecer, más monstruosa se vuelve tu sombra. Esa ira que escondes no desapareció. Ese dolor que tragaste sigue vivo. Esa humillación que fingiste superar todavía sangra dentro de ti. Cada traición, cada rechazo, cada abandono emocional, cada momento donde te sentiste insuficiente, débil o invisible dejó marcas profundas en tu mente. Y el trauma no necesita que hables de él para seguir destruyéndote. El trauma trabaja en silencio. Se infiltra en tus relaciones. En tu manera de amar.
en tu necesidad enfermiza de aprobación, en tu miedo al abandono, en tus explosiones emocionales, en tu ansiedad constante, en tu vacío existencial. Muchas personas creen que maduraron, pero en realidad solo aprendieron a disimular mejor sus heridas. Y aquí aparece la parte más oscura de todo esto. La mayoría no tiene miedo de su luz, tiene miedo de descubrir la cantidad de oscuridad que existe dentro de sí misma. Porque dentro de cada ser humano existe capacidad para odiar, manipular, destruir, sentir celos, humillar y perder el control. Existe violencia psicológica. Existe ego. Existe resentimiento. Existe una necesidad brutal de poder y validación. Pero como nadie quiere aceptar esa verdad, la sombra se vuelve inconsciente. Y lo inconsciente termina controlando tu vida desde las profundidades de la mente. John entendía algo aterrador. El ser humano más peligroso no es el que reconoce su oscuridad, sino el que se cree completamente bueno. Por eso existen personas que aparentan pureza mientras destruyen emocionalmente a otros. Personas que hablan de espiritualidad mientras están llenas de narcisismo. Personas que predican bondad mientras viven consumidas por la envidia. Porque la sombra no necesita mostrarse abiertamente para dominarte. Aprende a esconderse detrás de discursos correctos, detrás de sonrisas amables, detrás de una imagen impecable. Y cuanto más tiempo pasas fingiendo ser alguien que no eres, más se fragmenta tu identidad. Más te desconectas de tu esencia. Más vacío te sientes. Hasta llegar a un punto donde ya no sabes si tus pensamientos, tus emociones o incluso tu personalidad son reales, o simplemente mecanismos de defensa construidos por años de trauma y represión emocional. Vivimos en una sociedad llena de personas anestesiadas emocionalmente. Personas que se distraen constantemente porque tienen terror de quedarse solas con sus pensamientos. Personas que necesitan ruido permanente porque el silencio las obliga a escuchar la guerra que llevan dentro. Y mientras tanto, la sombra sigue creciendo. Alimentándose de cada emoción reprimida. De cada mentira emocional. De cada lágrima contenida. De cada deseo oculto. De cada palabra que nunca dijiste. Porque lo que niegas de ti jamás desaparece. Solo se convierte en una fuerza invisible que lentamente comienza a controlar tus decisiones, tus relaciones y tu destino. Y tal vez eso es lo más brutal de todo. Que la verdadera batalla de tu vida nunca fue contra el mundo. Fue contra las partes de ti que llevas años intentando destruir para sentirte aceptado. Porque quizá el verdadero infierno no sea sufrir, sino pasar toda una vida escondiéndote de quien realmente eres. Te convirtieron en una máscara. La destrucción de tu identidad no comenzó ayer. No comenzó cuando el mundo te decepcionó. No comenzó cuando te rompieron el corazón o cuando descubriste la crueldad humana. Comenzó mucho antes. Comenzó el día en que entendiste que ser tú mismo era peligroso. Ahí nació la máscara. Ahí comenzó la traición más silenciosa y brutal de toda tu vida, la traición contra tu verdadero yo. Porque desde niño no te enseñaron a comprender tus emociones, te enseñaron a esconderlas. No te enseñaron a conocerte, te enseñaron a comportarte. No te enseñaron autenticidad, te entrenaron para actuar. Y mientras más obedecías, más te alejabas de quien realmente eras. Carl Jung entendía algo profundamente perturbador sobre la mente humana. La mayoría de las personas no desarrolla una personalidad auténtica, desarrolla un personaje diseñado para sobrevivir socialmente. Una máscara psicológica construida con miedo, rechazo, trauma y necesidad de aceptación. Y lo más aterrador es que después de tantos años usándola, terminas creyendo que esa máscara eres tú. Todo comenzó con frases aparentemente inocentes. No llores. No hagas berrinche. Los hombres no muestran debilidad. Las niñas deben verse bonitas. No respondas. No seas intenso. No seas raro. Compórtate. Cada una de esas frases fue arrancando pedazos de tu identidad natural. Porque cada emoción reprimida se convirtió en una orden inconsciente. Si quiero que me amen, tengo que esconder quién soy. Y ahí comenzó el teatro psicológico que millones llaman vida. El niño auténtico que alguna vez fuiste empezó a desaparecer lentamente. Ese niño que sentía sin filtros, que gritaba, que lloraba, que imaginaba,
que expresaba rabia, miedo y tristeza sin vergüenza comenzó a ser reemplazado por una versión domesticada y emocionalmente mutilada. Aprendiste a sonreír cuando estabas roto. Aprendiste a decir estoy bien mientras te destruías por dentro. Aprendiste a ocultar tu dolor para no incomodar a otros. Y el problema es que cuando reprimes emociones durante años, no desaparecen, se pudren dentro de ti. La sociedad jamás premió tu autenticidad. Premió tu obediencia. La escuela no quería individuos conscientes, quería mentes dóciles capaces de seguir órdenes sin cuestionar. Familias enteras destruyeron emocionalmente a sus hijos creyendo que los estaban educando. Muchos padres jamás enseñaron inteligencia emocional porque ellos mismos eran personas fracturadas psicológicamente. Personas llenas de traumas no resueltos criando niños emocionalmente rotos. Generaciones enteras transmitiendo miedo, represión y vacío emocional como si fuera algo normal. Y así nació una humanidad llena de adultos que parecen funcionales por fuera, pero están completamente desconectados de sí mismos. Ahí entra uno de los conceptos más devastadores de Jung, la persona. La máscara social. El personaje que creas para agradar, sobrevivir y ser aceptado. El amable. El fuerte. El exitoso. El espiritual. El gracioso. El disciplinado. El que siempre puede con todo. Pero debajo de esa imagen existe otra realidad mucho más oscura. Existe rabia. Existe miedo. Existe resentimiento. Existe cansancio emocional. Existe odio reprimido. Existe un vacío brutal que crece mientras finges ser alguien que no eres. Y aquí aparece la verdad que casi nadie soporta escuchar. Tu personalidad actual podría ser solo un mecanismo de supervivencia. Tal vez no eres frío. Tal vez aprendiste a desconectarte emocionalmente porque mostrar sensibilidad te hizo sufrir. Tal vez no eres independiente. Tal vez tienes terror de depender de alguien porque el abandono te destrozó. Tal vez no eres fuerte. Tal vez estás emocionalmente anestesiado después de años reprimiendo dolor. Tal vez ni siquiera sabes quién eres debajo de todas las máscaras que construiste para evitar el rechazo. Porque la mayoría de las personas jamás descubre su verdadera identidad. Solo perfecciona su personaje. Y mientras más tiempo pasas actuando, más comienza a romperse tu mente. La desconexión emocional moderna es una epidemia silenciosa. Personas incapaces de expresar lo que sienten. Incapaces de llorar. Incapaces de amar profundamente. Incapaces de quedarse solas con sus pensamientos sin sentir ansiedad. Y por eso el mundo moderno vive obsesionado con la distracción. Pantallas. Redes sociales. Videos cortos. Música constante. Validación instantánea. Porque el silencio se volvió insoportable. El silencio obliga a escuchar todo aquello que llevas años enterrando. Las redes sociales empeoraron la enfermedad psicológica de la máscara. Ahora la gente no solo actúa frente a familiares o amigos, actúa frente al mundo entero. Personas editando su rostro, su cuerpo, sus emociones y hasta su personalidad para parecer perfectas. Individuos construyendo personajes digitales mientras psicológicamente se derrumban en privado. La humanidad creó vitrinas gigantes de felicidad artificial donde todos sonríen mientras por dentro sienten vacío, ansiedad y odio hacia sí mismos. La gente ya no vive, interpreta personajes. El influencer motivacional que habla de disciplina mientras se odia frente al espejo. La pareja perfecta que se destruye emocionalmente cuando apagan la cámara. El hombre que aparenta dureza porque tiene miedo de verse vulnerable. La mujer que aparenta felicidad porque siente terror de admitir que está rota. Todos actuando. Todos fingiendo. Todos aterrados de mostrar quiénes son realmente porque el mundo castiga brutalmente la autenticidad. Y mientras más finges, más crece la sombra. Porque todo lo que ocultas de ti sigue vivo en el subconsciente. La ira que reprimiste sigue ahí. El resentimiento sigue ahí. El miedo sigue ahí. El niño herido sigue ahí. Observando. Esperando. Pudriéndose lentamente dentro de tu mente. Jung comprendía que el ser humano no se destruye únicamente por el dolor, se destruye por el dolor que jamás expresó.
por las emociones que tuvo que tragarse para sobrevivir socialmente, por las lágrimas contenidas, por los gritos ahogados, por las partes de sí mismo que tuvo que asesinar para sentirse aceptado. Y entonces ocurre algo devastador, te vuelves incapaz de diferenciar entre quién eres y quién aprendiste a ser. Te miras al espejo y ves una identidad fabricada por traumas, expectativas sociales y miedo al rechazo. Ya no sabes si tus pensamientos son realmente tuyos o son mecanismos de defensa. Ya no sabes si tus sueños nacieron de tu alma o de la necesidad de aprobación externa. Ya no sabes si tu personalidad es auténtica o simplemente la versión más aceptable para evitar quedarte solo. La mayoría no sabe quién es sin aprobación externa. Esa frase destruye más vidas de las que imaginas. Porque muchas personas jamás desarrollaron una identidad real. Solo aprendieron a adaptarse emocionalmente a lo que otros esperaban de ellas. Y esa desconexión interna genera un vacío monstruoso. Un vacío que intentan llenar con relaciones, dinero, fama, entretenimiento, sexo, validación digital o falsas espiritualidades. Pero nada funciona. Porque el problema nunca estuvo afuera. El problema era la guerra interna entre tu verdadero yo y la máscara que construiste para sobrevivir. Y aquí está la parte más brutal de todas. Sonríes por fuera mientras te pudres por dentro. Esa sonrisa automática. Esa falsa estabilidad emocional. Esa personalidad funcional que muestras todos los días mientras tu mente está agotada, fragmentada y emocionalmente colapsada. Personas caminando por las calles con el alma completamente destruida pero demasiado acostumbradas a fingir como para admitirlo. Humanos convertidos en actores permanentes incapaces de quitarse el disfraz ni siquiera cuando están solos. Y cuanto más tiempo uses la máscara, más difícil será recordar quién eras antes de romperte. Porque llega un punto donde el personaje devora completamente a la persona real. Ahí nace la ansiedad existencial. Ahí nace el vacío. Ahí nace la sensación de sentirse perdido incluso cuando aparentemente todo está bien. Porque ninguna máscara puede reemplazar indefinidamente tu verdadera identidad sin destruirte psicológicamente. La tragedia moderna no es solo que las personas sufran. Es que sufren fingiendo que no les duele. Y esa es la prisión más aterradora de todas. Una prisión donde nadie te obliga a quedarte, pero aún así no puedes escapar porque llevas tantos años interpretando un personaje que olvidaste cómo se siente ser auténtico. La peor prisión no tiene barrotes. Tiene sonrisas falsas. La ira reprimida te está consumiendo. Hay personas que parecen tranquilas, pero por dentro están incendiándose lentamente. Caminan despacio, hablan suave, sonríen en el momento correcto, aparentan control emocional, aparentan madurez, aparentan estabilidad, pero dentro de sus mentes existe una tormenta violenta hecha de resentimiento, humillación, frustración, odio y dolor acumulado durante años. Y eso era precisamente lo que Carl Jung intentaba advertir cuando hablaba de las emociones reprimidas. Nada de lo que entierras desaparece realmente. Toda emoción ignorada se transforma. Toda herida silenciada muta en algo más oscuro. Y la ira reprimida es una de las fuerzas psicológicas más destructivas que existen porque rara vez se presenta como ira directa. Aprende a esconderse. Aprende a disfrazarse. Aprende a manipularte desde dentro mientras tú sigues creyendo que todo está bien. La mayoría de las personas no fue educada para comprender su enojo. Fue educada para reprimirlo. Desde pequeños les enseñaron que expresar rabia era incorrecto. No respondas. No grites. No seas agresivo. Cálmate. Controla tu carácter. Y así comenzó la mutilación emocional. Nadie preguntó qué había detrás de esa rabia. Nadie intentó entender el dolor. Nadie enseñó a procesar emociones. Solo enseñaron a enterrarlas para no incomodar a otros. Y el problema es que la ira enterrada no se destruye, se pudre dentro del cuerpo y la mente. Muchos adultos viven convencidos de que son personas tranquilas, pero en realidad son personas emocionalmente reprimidas. Hay una diferencia brutal entre paz emocional y anestesia emocional. La paz nace de comprender tus emociones. La represión nace de tener miedo de sentirlas. Por eso existen individuos que pasan años aparentando calma hasta que un día explotan por algo insignificante.
Una palabra. Una discusión pequeña. Una mirada. Un comentario mínimo. Y de pronto toda la oscuridad acumulada durante años sale disparada como una bomba psicológica imposible de controlar. Porque la rabia jamás desapareció. Solo estaba esperando. No eres tranquilo, estás reprimido. Esa frase destruye identidades enteras porque obliga a enfrentar algo aterrador. Muchas personas construyeron toda su personalidad alrededor de evitar el conflicto, ocultar emociones y soportar dolor en silencio. Personas que aprendieron a tragarse todo para sobrevivir. Personas que jamás dijeron lo que realmente sentían. Personas que soportaron humillaciones, abusos, desprecios y abandono emocional mientras fingían fortaleza. Y cuanto más tiempo haces eso, más venenosa se vuelve tu mente. La ira reprimida se infiltra lentamente en tu personalidad. A veces se convierte en sarcasmo constante. A veces en frialdad emocional. A veces en necesidad obsesiva de control. A veces en manipulación silenciosa. A veces en odio disfrazado de indiferencia. Porque el ser humano rara vez admite directamente, estoy lleno de rabia. No. La mayoría transforma esa rabia en actitudes destructivas socialmente aceptables. Personas que sonríen mientras humillan. Personas que bromean para herir. Personas que aparentan calma mientras destruyen emocionalmente a quienes las rodean. Personas que dicen no pasa nada mientras por dentro acumulan resentimiento como veneno psicológico. Y ahí aparece uno de los aspectos más oscuros de la mente humana, la agresividad pasiva. La ira pasiva es aterradora porque actúa desde las sombras. No golpea directamente. Manipula. Castiga con silencio. Castiga con indiferencia. Castiga con distancia emocional. Castiga haciendo sentir culpables a otros. Personas incapaces de expresar honestamente su dolor terminan convirtiendo sus relaciones en campos de guerra psicológica. Y muchas veces ni siquiera entienden por qué lo hacen. Solo sienten una tensión constante dentro del pecho. Un enojo permanente que jamás desaparece. Porque el trauma infantil no se queda en la infancia. Crece contigo. Ese niño ignorado emocionalmente sigue vivo dentro del adulto. Ese adolescente humillado sigue respirando dentro de tu mente. Esa rabia contenida durante años sigue acumulándose debajo de cada sonrisa falsa. Yo no entendía que gran parte de la agresividad adulta nace de heridas emocionales jamás enfrentadas. Personas que fueron rechazadas desarrollan odio silencioso hacia el mundo. Personas humilladas desarrollan necesidad enfermiza de poder. Personas abandonadas desarrollan control obsesivo y miedo constante a perder a otros. Y así, el trauma se convierte en personalidad. Ese es uno de los golpes más devastadores de toda la psicología profunda. Muchas personas no tienen una identidad real, tienen mecanismos de defensa caminando. La gente rota aprende a actuar normal. Aprende a fingir madurez emocional mientras se está desmoronando internamente. Aprende frases inteligentes. Aprende a controlar expresiones faciales. Aprende a ocultar el dolor detrás de una aparente estabilidad. Pero el cuerpo nunca miente completamente. El cansancio emocional comienza a reflejarse en los ojos. La ansiedad se infiltra en el insomnio. La rabia reprimida se convierte en tensión constante. Y poco a poco la mente comienza a deteriorarse desde dentro. Tu silencio no es paz. Es guerra acumulada. Esa guerra interna destruye relaciones enteras. Porque una persona llena de ira reprimida no ama de manera sana. Ama desde el miedo. Desde la inseguridad. Desde el resentimiento. Interpreta abandono donde no lo hay. Interpreta rechazo donde no existe. Reacciona exageradamente porque no está viviendo el presente. Está reaccionando a heridas antiguas que jamás cerraron. Y aquí aparece algo brutal. Muchas discusiones no tienen que ver con el momento actual. Tienen que ver con años de emociones enterradas buscando salida desesperadamente. Por eso algunas personas reaccionan con una intensidad irracional. Porque no están peleando únicamente contigo. Están peleando con todo lo que llevan acumulando dentro durante décadas. La ira reprimida también destruye el cuerpo. Ansiedad constante. Ataques de estrés. Insomnio.
Dolores físicos. Agotamiento mental. Adicciones. Conductas autodestructivas. Porque el cuerpo termina cargando emociones que la mente se negó a procesar. El ser humano no puede contener oscuridad indefinidamente sin pagar un precio psicológico. Y mientras más tiempo ignores esa rabia, más comienza a dominar tus decisiones desde el subconsciente. La rabia que escondes ya controla tu vida. Controla tus relaciones, tus reacciones, tus impulsos, tus inseguridades, tu necesidad de validación, tu manera de hablar, tu forma de amar, incluso tu identidad. Y lo más aterrador es que muchas personas ni siquiera saben que están llenas de ira porque aprendieron a disfrazarla de madurez, frialdad o disciplina emocional. Pero Jung comprendía algo que pocos aceptan: reprimir emociones no te hace fuerte. Te hace peligroso. Porque todo lo que niegas dentro de ti comienza a actuar desde las sombras. Por eso existen individuos que parecen tranquilos durante años, hasta que un día destruyen todo a su alrededor. Porque el monstruo emocional llevaba demasiado tiempo encerrado. Y aquí aparece una verdad brutal que casi nadie quiere aceptar. Algunas de las personas más amables que conoces están llenas de odio reprimido. Personas que jamás aprendieron a expresar dolor saludablemente. Personas que sonríen mientras por dentro desean explotar. Personas emocionalmente agotadas fingiendo estabilidad porque tienen miedo de admitir que están rotas. El monstruo más peligroso es el que aprendió a sonreír mientras odiaba. Porque ese monstruo no parece monstruo. Parece a alguien normal. Alguien funcional. Alguien amable. Pero dentro de su mente existe una guerra silenciosa formada por años de humillación, rabia tragada, emociones negadas y heridas jamás sanadas. Y cuanto más tiempo permanezca enterrada esa oscuridad, más destructiva se volverá cuando finalmente encuentre una salida. La envidia, el demonio que nadie admite. Existe una oscuridad humana que casi nadie se atreve a confesar. Una emoción silenciosa, venenosa y profundamente humillante que se esconde detrás de sonrisas falsas, aplausos fingidos y palabras aparentemente amables. Una emoción que destruye amistades, relaciones, familias y almas enteras desde las sombras. Y lo más aterrador es que casi todos la han sentido alguna vez, pero muy pocos tienen el valor de reconocerla. Carl Jung entendía que el ser humano no solo reprime odio, rabia o miedo, también reprime su envidia. Porque aceptar que el éxito, la belleza, la felicidad o la evolución de otra persona te incomodan destruye la imagen moral que tienes de ti mismo. Y entonces la mente hace lo que mejor sabe hacer: esconder la verdad en el subconsciente. La envidia rara vez se presenta como envidia. Ese es su poder más oscuro. No llega diciendo quiero destruirte porque tienes algo que yo no tengo. No. Llega disfrazada de crítica, sarcasmo, indiferencia, competencia silenciosa y falsas preocupaciones. Son personas que dicen apoyarte mientras secretamente esperan verte fracasar. Personas que sonríen cuando hablas de tus sueños, pero sienten una presión insoportable en el pecho cuando comienzas a lograrlos. Porque la envidia no soporta ver a alguien convertirse en aquello que ella nunca tuvo el valor de intentar. Y aquí aparece una verdad brutal que destruye relaciones enteras. Muchos te aman mientras permaneces pequeño. Mientras estés roto, inseguro, confundido o perdido, eres cómodo para ellos. Tu mediocridad los tranquiliza. Tu estancamiento les da paz psicológica. Pero el día que comienzas a crecer, cambiar, evolucionar o destacar, algo oscuro despierta dentro de ciertas personas. Porque tu evolución se convierte en un espejo brutal que refleja todo aquello que ellos abandonaron de sí mismos. Muchos te apoyan, hasta que comienzas a brillar. Esa frase resume uno de los lados más miserables de la naturaleza humana. La competencia silenciosa existe incluso donde debería existir amor. Entre amigos. Entre hermanos. Entre parejas. Entre compañeros. Porque muchas personas no construyen su autoestima desde el valor propio, la construyen comparándose constantemente con otros. Necesitan sentirse superiores para soportar el vacío que llevan dentro. Y cuando alguien cercano comienza a destacar, la herida de inferioridad comienza a sangrar. Por eso hay amistades que cambian cuando empiezas a tener éxito.
Personas que antes celebraban contigo ahora responden con silencio incómodo. Personas que minimizan tus logros. Personas que cambian el tema cuando hablas de algo bueno en tu vida. Personas que encuentran defectos en todo lo que haces porque reconocer tu crecimiento sería aceptar su propia mediocridad emocional. La envidia es dolorosa porque nace del sentimiento de insuficiencia. Y gran parte de esa insuficiencia nace del trauma. Niños comparados constantemente. Hijos que crecieron sintiendo que nunca eran suficientes. Personas humilladas emocionalmente durante años. Individuos criados bajo presión, rechazo y necesidad de validación. Todo eso crea adultos que viven midiendo su valor comparándose con otros. Adultos incapaces de admirar sinceramente porque el éxito ajeno despierta sus propias heridas internas. Por eso las redes sociales se convirtieron en un infierno psicológico perfecto. Millones de personas observando vidas editadas, cuerpos perfectos, relaciones aparentemente felices, éxito artificial y felicidad fabricada digitalmente. La mente humana no estaba preparada para compararse con cientos de personas todos los días. Y lentamente esa comparación constante comenzó a destruir identidades completas. Personas odiándose frente al espejo. Personas sintiéndose inferiores cada vez que abren una aplicación. Personas desarrollando ansiedad, resentimiento y vacío porque creen que todos están avanzando menos ellas. La envidia moderna ya no es ocasional. Es permanente. Se alimenta todos los días. Cada foto. Cada logro. Cada viaje. Cada cuerpo perfecto. Cada éxito visible activa inseguridades profundas dentro de millones de personas emocionalmente fracturadas. Y mientras más vacía está una persona por dentro, más insoportable le resulta ver felicidad ajena. Porque el problema nunca fue realmente el otro. El problema es lo que el otro te hace sentir sobre ti mismo. Y aquí aparece uno de los aspectos más oscuros de la sombra humana. Hay personas que celebran tu caída en secreto. Jamás lo admitirán públicamente. Sonreirán frente a ti. Te abrazarán incluso. Te dirán todo estará bien. Pero dentro de su mente sentirán alivio al verte fracasar. Porque tu caída restaura el equilibrio psicológico que tu éxito rompió dentro de ellas. Verte sufrir las hace sentir menos inferiores. Verte perder las tranquiliza emocionalmente. Y eso es aterrador porque demuestra que muchas relaciones humanas no están basadas en amor genuino, sino en jerarquías emocionales invisibles. La envidia sonríe en tu cara mientras te desea el fracaso. Y lo más perturbador es que muchas veces la persona envidiosa ni siquiera entiende completamente lo que siente. Solo percibe irritación, incomodidad, rechazo irracional hacia alguien que está creciendo. John comprendía que la sombra humana opera desde el inconsciente. Muchas personas creen odiar a alguien por arrogante, exagerado o molesto, cuando en realidad lo odian porque refleja todo aquello que ellas no se atreven a hacer. El éxito ajeno confronta directamente tus límites internos. Confronta tu cobardía. Confronta tus excusas. Confronta tu miedo. Y para una mente llena de heridas emocionales eso resulta insoportable. Por eso hay personas que intentarán disminuirte apenas comiences a transformarte. Se burlarán de tus metas. Criticarán tus cambios. Harán comentarios pasivo-agresivos. Intentarán hacerte sentir ridículo por evolucionar. Porque si logras convertirte en algo más grande, obligas a otros a enfrentar la realidad de su propia parálisis emocional. Hay personas que jamás te perdonarán por atreverte a evolucionar. Esa es una de las verdades más oscuras del crecimiento personal. No todos quieren verte mejor. Muchos solo quieren sentirse menos miserables que tú. Y cuanto más insegura está una persona, más destructiva se vuelve su envidia. Porque la inferioridad acumulada durante años comienza a transformarse en veneno emocional. Ese veneno convierte admiración en resentimiento. Convierte inspiración en odio. Convierte cercanía en competencia silenciosa. Y lentamente destruye la capacidad de conectar sinceramente con otros. La envidia también destruye identidades. Porque cuando pasas demasiado tiempo comparándote, dejas de preguntarte quién eres realmente y comienzas a obsesionarte con quién deberías parecerte. Ahí nace la desconexión emocional moderna.
Personas intentando copiar vidas ajenas mientras abandonan completamente su esencia. Personas persiguiendo validación externa porque jamás construyeron valor interno. Personas que ya no saben qué desean realmente porque toda su identidad fue absorbida por la comparación constante. Y aquí aparece algo devastador. La mayoría de las personas no quiere convertirse en su mejor versión, quiere sentirse superior a alguien más. Por eso muchas amistades sobreviven únicamente mientras existe igualdad emocional. Pero cuando uno evoluciona demasiado, la relación comienza a romperse. Porque el crecimiento revela heridas ocultas que antes permanecían dormidas. Y entonces aparece el resentimiento silencioso. La tensión. La distancia emocional. La frialdad. La crítica disfrazada de honestidad. Porque la envidia rara vez grita. Susurra. Manipula. Observa desde las sombras. Y lentamente destruye el alma de quien la alimenta. Porque una persona consumida por la comparación jamás encuentra paz. Vive observando vidas ajenas mientras abandona la suya. Vive buscando defectos en otros porque no soporta enfrentarse a los propios. Vive deseando secretamente la caída de quienes brillan porque el brillo ajeno ilumina brutalmente su vacío interno. Y tal vez esa sea una de las tragedias más miserables de la condición humana. La mayoría no quiere inspiración. Quiere sentirse menos miserable que tú. Tu trauma está controlando tu destino. La mayoría de las personas cree que su infancia quedó atrás. Creen que crecer significa dejar el pasado enterrado en algún rincón de la memoria. Creen que los años borran las heridas. Pero Carl Jung entendía una verdad mucho más oscura y devastadora. El niño que fuiste jamás desapareció. Sigue vivo dentro de ti. Sigue observando el mundo desde las sombras de tu mente. Sigue sintiendo miedo. Sigue recordando el rechazo. Sigue esperando amor. Sigue reaccionando al abandono. Y muchas de las decisiones que tomas hoy no nacen realmente del adulto que aparenta ser, nacen de las heridas emocionales que jamás sanaste. Ese es el verdadero horror psicológico de la existencia humana. La mayoría de los adultos no está viviendo conscientemente. Está reaccionando automáticamente desde traumas antiguos. Personas de 40, 50 o 60 años reaccionando emocionalmente como niños heridos atrapados dentro de cuerpos envejecidos. Porque el trauma no desaparece. Evoluciona contigo. Aprende a esconderse detrás de tu personalidad, detrás de tus relaciones, detrás de tus miedos y detrás de la identidad falsa que construiste para sobrevivir. Tu trauma no desapareció, solo creció contigo. Esa frase destruye la ilusión de millones de personas que creen haber superado su dolor simplemente porque dejaron de hablar de él. Pero el silencio jamás sana una herida. Solo la vuelve invisible. Y las heridas invisibles son las más peligrosas porque controlan tu vida desde el subconsciente mientras tú llamas destino a patrones emocionales que nacieron del abandono, el rechazo y la humillación. Todo comenzó mucho antes de que entendieras el mundo. Comenzó en momentos aparentemente pequeños que tu mente infantil no sabía procesar. Una mirada fría. Un grito. Una comparación humillante. Un padre ausente. Una madre emocionalmente desconectada. Un rechazo constante. Una infancia donde sentías que tenías que ganarte el amor comportándote correctamente. Y ahí nació una herida silenciosa que muchos cargan toda la vida, la sensación de no ser suficientes. Muchos niños crecieron sintiendo que el amor era algo condicionado. Que debían obedecer, callar, rendir, agradar o sacrificar partes de sí mismos para merecer atención emocional. Y cuando un niño aprende eso, comienza a desconectarse de su autenticidad para sobrevivir. Aprende a convertirse en lo que otros esperan. Aprende a reprimir emociones. Aprende a esconder tristeza, rabia y miedo porque percibe inconscientemente que expresar dolor podría provocar rechazo. Ahí comienza la fractura interna. Ahí nace el adulto emocionalmente roto. La violencia psicológica no siempre deja moretones visibles. A veces llega en forma de indiferencia. De humillaciones pequeñas repetidas durante años. De críticas constantes. De padres incapaces de validar emociones. De hogares donde jamás existió seguridad emocional.
Y un niño criado en ese ambiente desarrolla una visión profundamente distorsionada de sí mismo y del amor. Porque el niño no piensa, mis padres están emocionalmente rotos. El niño piensa, el problema debo ser yo. Y esa idea puede destruir una vida completa. Muchas personas crecieron sintiéndose invisibles. Otras crecieron sintiéndose una carga. Otras aprendieron que expresar emociones era peligroso. Otras crecieron bajo miedo constante, tensión permanente o rechazo emocional. Y aunque el cuerpo creció, la herida quedó abierta dentro de la mente. John comprendía que el trauma infantil no desaparece automáticamente con el tiempo porque se incrusta en la identidad. Se convierte en tu manera de amar, en tu manera de reaccionar, en tu manera de verte a ti mismo. Por eso existen adultos que mendigan amor desesperadamente. Personas que toleran humillaciones por miedo al abandono. Personas que se aferran a relaciones destructivas porque el vacío emocional las aterra más que el sufrimiento. Personas que necesitan validación constante porque jamás se sintieron suficientes. Personas obsesionadas con agradar porque su niño interior todavía sigue intentando ganar el amor que nunca recibió. Muchos adultos son niños abandonados usando cuerpos grandes. Esa frase es brutal porque revela algo profundamente triste sobre la humanidad moderna. Gran parte del comportamiento adulto no nace de madurez real, nace de heridas infantiles no resueltas. El hombre que no soporta ser ignorado quizá fue un niño emocionalmente invisible. La mujer que se destruye intentando complacer a todos quizá creció creyendo que debía ganarse el amor. La persona fría y distante quizá aprendió que abrir el corazón terminaba en dolor. El controlador obsesivo quizá vivió una infancia caótica donde jamás se sintió seguro. Y aquí aparece una de las verdades más oscuras de todas. Muchas personas no eligen conscientemente sus relaciones. Sus heridas las eligen. Porque el trauma crea familiaridad emocional. Y la mente humana tiende a buscar lo familiar incluso cuando es destructivo. Por eso algunas personas terminan atrapadas una y otra vez en relaciones tóxicas. No porque disfruten sufrir, sino porque inconscientemente buscan recrear emociones conocidas. El abandono se vuelve familiar. La humillación se vuelve familiar. La inestabilidad emocional se vuelve familiar. Y entonces la mente confunde intensidad con amor. A veces no eliges personas tóxicas, eliges lo que se parece a tu herida. Ese es uno de los aspectos más devastadores de la psicología profunda. El niño herido sigue buscando resolver el pasado a través de relaciones presentes. Busca finalmente sentirse amado, validado o suficiente. Pero mientras la herida siga abierta, atraerá dinámicas que alimenten el mismo dolor. Por eso algunas personas se sienten extrañamente incómodas frente al amor sano. Porque la calma emocional les parece desconocida. La estabilidad les parece aburrida. La tranquilidad les genera ansiedad. Están tan acostumbradas al caos psicológico que la paz les resulta ajena. Y entonces terminan saboteando aquello que podría sanarles porque el subconsciente sigue programado para sobrevivir, no para vivir plenamente. La herida también moldea tu identidad. Personas que construyen toda su personalidad alrededor de mecanismos de defensa. El gracioso que usa humor para esconder dolor. El fuerte que jamás pide ayuda porque aprendió que nadie vendría a salvarlo. El complaciente que vive agotado emocionalmente intentando ser suficiente para todos. El distante que aparenta independencia mientras muere por dentro deseando conexión emocional. Y lo más aterrador es que muchos pasan toda la vida sin darse cuenta de que su personalidad entera fue construida alrededor del trauma. La herida que ignoras sigue guiando tu vida. Guía tus decisiones. Tus relaciones. Tus inseguridades. Tus miedos. Tu necesidad de aprobación. Tu manera de amar. Tu forma de reaccionar cuando alguien se aleja. Tu miedo al rechazo. Tu necesidad desesperada de sentirte suficiente. Y mientras más ignoras esa herida, más controla tu destino desde las sombras. La sociedad moderna está llena de personas psicológicamente fracturadas intentando funcionar normalmente mientras llevan guerras internas silenciosas. Personas exitosas pero emocionalmente vacías. Personas rodeadas de gente pero profundamente solas. Personas incapaces de sentir paz porque el niño interior sigue atrapado en un estado permanente de miedo, tristeza o abandono.
Y aquí aparece la tragedia más brutal de todas. Muchos adultos jamás tuvieron oportunidad de convertirse realmente en ellos mismos porque pasaron toda la vida intentando sobrevivir emocionalmente. No aprendieron a vivir. Aprendieron a defenderse. A protegerse. A esconderse. A fingir fortaleza mientras se desmoronaban por dentro. Y cuanto más tiempo vive una persona desde sus heridas inconscientes, más termina confundiendo el dolor con identidad. Entonces ya no dice, tengo una herida. Empieza a vivir como si la herida fuera quien realmente es. Ese es el momento donde el trauma deja de ser un recuerdo. Y se convierte en destino. La oscuridad que niegas ya tomó el control. El ser humano tiene una obsesión enfermiza con parecer bueno. Desde niño aprende que ciertas emociones son aceptables y otras deben enterrarse para siempre. Aprende que mostrar rabia es peligroso. Que sentir odio es vergonzoso. Que tener deseos oscuros te convierte en alguien malo. Y así comienza una de las mentiras psicológicas más devastadoras de toda la existencia humana, la ilusión de pureza. Pero Carl Jung entendía algo profundamente aterrador sobre la mente: aquello que reprimes no desaparece. Se esconde. Se vuelve inconsciente. Y desde ahí comienza lentamente a controlar tu vida. Eso era exactamente lo que Jung llamaba la sombra. La sombra no es simplemente tu lado malo. Es todo aquello que negaste de ti mismo para poder sentirte aceptado. Tu rabia. Tu agresividad. Tu resentimiento. Tu necesidad de poder. Tus impulsos violentos. Tus fantasías oscuras. Tu ego herido. Tus deseos prohibidos. Tus pensamientos más incómodos. Todo aquello que tu mente decidió esconder para proteger la imagen correcta que construiste frente al mundo. Y aquí comienza el verdadero horror psicológico: cuanto más perfecto intentas parecer, más monstruosa se vuelve tu sombra. Porque toda emoción reprimida continúa viva dentro del subconsciente. Observando. Esperando. Alimentándose del silencio. El problema nunca fue sentir oscuridad. El problema fue fingir que no existía. Porque el ser humano que niega su capacidad destructiva se vuelve infinitamente más peligroso que aquel que la reconoce conscientemente. Tu oscuridad no desaparece, aprende a esconderse. Esa frase resume una de las verdades más brutales sobre la naturaleza humana. Muchas personas pasan años construyendo una imagen moral impecable mientras dentro de su mente existe una guerra silenciosa hecha de resentimiento, odio y deseos reprimidos. Personas que aparentan bondad mientras secretamente disfrutan la caída ajena. Personas que hablan de amor mientras están llenas de rabia. Personas que predican espiritualidad mientras viven consumidas por el ego. Porque la sombra aprende a disfrazarse detrás de discursos correctos y máscaras sociales perfectamente construidas. La sociedad moderna está obsesionada con aparentar pureza moral. Todos quieren parecer conscientes, buenos, empáticos, evolucionados. Pero Jung comprendía algo devastador: cuanto más intenta una persona eliminar completamente su oscuridad, más termina dominada por ella desde el inconsciente. Porque lo reprimido gana poder precisamente cuando deja de ser reconocido. Y entonces aparece la doble vida psicológica. La vida pública. Y la vida oculta. La imagen perfecta. Y el infierno interno. La sonrisa amable. Y el odio silencioso. La persona correcta. Y la sombra hambrienta escondida detrás de sus ojos. Muchos individuos viven así toda la vida, fingiendo estabilidad moral mientras dentro de ellos existen pensamientos violentos, deseos destructivos y emociones que jamás admitirían ni siquiera frente a sí mismos. Y mientras más reprimen esa parte oscura, más comienza a deformarse psicológicamente. Porque la sombra ignorada no se vuelve más pequeña. Se vuelve más peligrosa. Los deseos violentos reprimidos no desaparecen solo porque alguien sonría frente al mundo. La mente humana tiene capacidad para odiar, destruir, humillar y perder el control. Esa capacidad existe dentro de todos. Yo no entendía que reconocerlo era fundamental para no convertirse en esclavo de ello. Pero la mayoría prefiere vivir creyéndose completamente buena. Prefiere negar su oscuridad para proteger la imagen idealizada que tiene de sí misma. Y ahí nace la hipocresía moral.
Personas que condenan en otros aquello que secretamente reprimen dentro de sí mismas. Individuos obsesionados con criticar, señalar y juzgar porque no soportan enfrentarse a su propia sombra. El hombre que condena agresivamente ciertos deseos quizá lucha contra esos mismos impulsos internamente. La persona que aparenta pureza extrema quizá vive aterrada por la oscuridad que siente dentro de sí. Porque muchas veces el juicio excesivo hacia otros no es moralidad, es proyección psicológica. La gente más falsa suele ser la más rota. Porque fingir constantemente destruye lentamente la identidad real. La persona ya no sabe quién es realmente debajo de tantas máscaras. Y mientras más se esfuerza por mantener la apariencia perfecta, más crece el caos interno. Ahí aparece la ansiedad. El vacío existencial. La necesidad obsesiva de validación. El agotamiento emocional. Porque sostener una mentira psicológica durante años consume el alma. Y aquí aparece una verdad aterradora. Algunas de las personas más peligrosas parecen completamente normales. No parecen monstruos. Parecen educadas. Espirituales. Correctas. Amables. Funcionales. Porque la oscuridad humana más peligrosa rara vez se muestra abiertamente. Aprende a esconderse detrás de sonrisas impecables y discursos moralmente aceptables. Y mientras tanto, la sombra continúa creciendo debajo de la superficie. La historia humana está llena de personas convencidas de ser buenas mientras destruían vidas enteras. Ese es el verdadero peligro de negar la sombra. Pierdes conciencia sobre tu capacidad destructiva. Y una persona inconsciente de su oscuridad puede convertirse en monstruo sin darse cuenta. John comprendía que el objetivo no era eliminar la oscuridad. Era hacerla consciente. Porque quien reconoce su agresividad puede controlarla. Quien reconoce su ego puede vigilarlo. Quien reconoce su odio puede comprenderlo. Pero quien niega completamente esas emociones queda dominado por ellas desde las sombras. Lo que niegas de ti terminará controlándote. Y eso explica gran parte del sufrimiento humano moderno. Personas destruyendo relaciones sin entender por qué. Personas reaccionando con odio irracional. Personas explotando emocionalmente por cosas pequeñas. Personas viviendo una doble vida psicológica mientras aparentan perfección frente al mundo. Porque la sombra siempre encuentra maneras de salir. A veces en sueños oscuros. A veces en impulsos destructivos. A veces en obsesiones. A veces en adicciones. A veces en fantasías violentas que la persona intenta negar desesperadamente. La mente humana no olvida aquello que enterraste. Solo lo transforma. Y cuanto más miedo tengas de mirar tu oscuridad, más control tendrás sobre ti. Ese es uno de los aspectos más brutales de la teoría de Jung. El ser humano no se vuelve completo ignorando sus demonios, se vuelve completo enfrentándolos. Reconociendo que dentro de sí existen contradicciones aterradoras. Luz y oscuridad. Amor y odio. Compasión y violencia. Porque negar cualquiera de esas partes fragmenta la identidad. Y una identidad fragmentada termina viviendo en guerra consigo misma. La mayoría de las personas no vive realmente en paz. Vive reprimiéndose constantemente. Controlando pensamientos. Escondiendo emociones. Fingiendo moralidad absoluta. Intentando convencerse de que jamás serían capaces de ciertas cosas. Pero John sabía que la capacidad para la destrucción existe dentro de todos los seres humanos. Y cuanto más una persona se cree incapaz de hacer daño, menos consciente se vuelve del monstruo que lleva dentro. Por eso hay individuos que parecen normales hasta que un día colapsan completamente. Porque la sombra llevaba años acumulando presión en silencio. Años de resentimiento. Años de deseos reprimidos. Años de odio enterrado. Años de emociones negadas intentando escapar desesperadamente del subconsciente. Y aquí aparece el núcleo infernal de toda esta verdad psicológica. La mayoría de las personas tiene más miedo de descubrir quién es realmente que de vivir una vida falsa. Porque mirar la sombra duele. Obliga a aceptar cosas incómodas. Obliga a reconocer resentimientos ocultos. Impulsos violentos. Necesidad de poder. Envidia. Ego. Oscuridad.
Y eso destruye la fantasía de pureza con la que muchos construyeron su identidad. Pero Jung comprendía algo que pocos soportan escuchar. Solo quien enfrenta su oscuridad puede dejar de ser controlado por ella. Porque la sombra ignorada jamás desaparece. Se infiltra. Manipula. Observa desde el subconsciente. Y lentamente comienza a decidir por ti. El problema no es tener oscuridad. El problema es fingir que no existe. El mundo está lleno de almas vacías. Nunca en la historia de la humanidad existió tanta conexión, y al mismo tiempo tanta soledad. Nunca hubo tantas pantallas iluminadas y tantas mentes apagadas. Nunca hubo tantas personas hablando, y tan pocas diciendo algo real. Carl Jung entendía que el mayor peligro para el ser humano no era únicamente el sufrimiento externo, sino la desconexión total consigo mismo. Y eso es exactamente lo que ocurrió con la sociedad moderna. Millones de personas dejaron de vivir desde su esencia y comenzaron a existir como mecanismos automáticos atrapados en una rutina psicológica diseñada para distraerlas permanentemente de su vacío interior. La mayoría ya no vive conscientemente. Sobrevive en piloto automático. Se despiertan cansados. Revisan el teléfono antes de mirar el cielo. Consumen información basura durante horas. Trabajan sin alma. Sonríen mecánicamente. Repiten conversaciones vacías. Llegan a casa agotados emocionalmente. Se anestesian con entretenimiento hasta quedarse dormidos. Y al día siguiente vuelven a repetir exactamente la misma existencia. No hay profundidad. No hay conexión interna. No hay silencio real. Solo distracción constante. Porque el silencio se volvió insoportable. La mente moderna tiene terror de quedarse sola consigo misma. La mayoría no vive, se distrae para no pensar. Esa frase golpea directamente el corazón de esta época enferma. Porque gran parte del entretenimiento moderno no existe para divertir, existe para anestesiar. Las personas ya no consumen contenido porque les apasiona. Lo consumen porque no soportan escuchar sus propios pensamientos. Necesitan ruido permanente para evitar enfrentarse a la ansiedad, el vacío, la tristeza y la oscuridad que llevan dentro. Y mientras más vacía está una persona por dentro, más compulsivamente necesita dopamina. Pantallas. Videos cortos. Likes. Mensajes. Series. Música constante. Validación digital. Estimulación infinita. La humanidad creó una maquinaria perfecta para mantener a las personas emocionalmente sedadas. Una sociedad donde el aburrimiento parece una enfermedad y donde quedarse a solas con uno mismo se convirtió en una experiencia aterradora. Porque cuando finalmente llega el silencio, aparece todo aquello que llevas años intentando escapar. Tus heridas. Tu vacío. Tu miedo. Tu identidad destruida. Tu tristeza reprimida. Tu soledad real. Por eso tantas personas viven desesperadas por atención. No porque realmente quieran conexión profunda, sino porque necesitan sentirse distraídas del abandono interno que sienten cuando nadie las mira. El problema es que la dopamina instantánea destruye lentamente la capacidad de sentir profundidad emocional. El cerebro se acostumbra a estímulos rápidos, superficiales y constantes. Y entonces las personas ya no toleran procesos lentos, relaciones reales ni conversaciones profundas. Todo debe ser inmediato. Rápido. Ligero. Consumible. La paciencia emocional murió. La introspección murió. El silencio murió. Y con eso también comenzó a morir la identidad humana. Porque una persona que jamás se detiene a observarse termina completamente desconectada de sí misma. Ya no sabe qué siente realmente. Ya no sabe qué desea. Ya no sabe quién es debajo de todas las máscaras digitales y sociales que construyó. Solo sabe consumir estímulos para no colapsar emocionalmente. Muchos ríen fuerte porque no soportan el silencio. Detrás de muchas personas aparentemente felices existe un terror psicológico profundo. Terror de quedarse solas. Terror de pensar demasiado. Terror de enfrentar el vacío existencial que llevan dentro. Porque cuando el ruido desaparece, aparece algo brutal, la sensación de no tener una identidad real.
Ese es uno de los colapsos más devastadores de la sociedad moderna. La gente ya no sabe quién es sin validación externa. Necesitan constantemente que alguien les recuerde que existen, que son atractivos, que son importantes, que tienen valor. Y entonces convierten toda su vida en una búsqueda desesperada de aprobación digital. Fotos, historias, comentarios, reacciones, atención constante. Porque una mente emocionalmente vacía necesita estímulos permanentes para no enfrentarse a sí misma. Y mientras tanto, las relaciones humanas comenzaron a morir lentamente. Vivimos rodeados de conversaciones superficiales, vínculos vacíos y conexiones emocionalmente artificiales. Personas incapaces de mostrarse vulnerables. Incapaces de conectar genuinamente. Incapaces de amar sin máscaras. Porque la mayoría está demasiado rota psicológicamente como para sostener intimidad real. Las relaciones modernas muchas veces no nacen del amor, nacen del miedo a la soledad. Personas usando personas como anestesia emocional. Ese es el horror silencioso de esta generación. Relaciones construidas para distraerse mutuamente del vacío interior. Personas que no se aman realmente, pero tampoco soportan quedarse solas. Y entonces viven atrapadas en vínculos emocionalmente muertos donde nadie se conoce de verdad. Donde todos actúan personajes para evitar ser rechazados. Porque mostrar autenticidad da miedo en una sociedad obsesionada con las apariencias. Jung comprendía que el ser humano necesita sentido, profundidad y conexión interior para mantenerse psicológicamente vivo. Pero la sociedad moderna reemplazó todo eso por consumo, velocidad y entretenimiento constante. Y el resultado es devastador. Millones de personas emocionalmente anestesiadas intentando funcionar normalmente mientras por dentro sienten una desconexión brutal consigo mismas. El entretenimiento moderno es anestesia emocional. Y mientras más entretenimiento consumes para escapar de ti mismo, más vacío te sientes después. Porque ninguna distracción puede llenar permanentemente un alma desconectada de su identidad real. Ningún video. Ninguna red social. Ninguna validación externa. Ningún placer rápido puede reemplazar el sentido profundo de existir auténticamente. Pero la mayoría jamás enfrenta ese vacío. Prefiere seguir anestesiándose. Prefiere seguir ocupada. Prefiere seguir distraída. Porque mirar directamente el vacío existencial requiere valentía psicológica. Requiere admitir que quizás toda tu vida se convirtió en una actuación automática diseñada para evitar el dolor interno. Requiere aceptar que tal vez nunca aprendiste realmente a vivir, solo aprendiste a consumir distracciones para sobrevivir emocionalmente. Y aquí aparece uno de los aspectos más oscuros de esta época. La humanidad comenzó a normalizar la desconexión emocional como si fuera madurez. Personas incapaces de sentir profundamente se llaman frías. Personas emocionalmente agotadas dicen estar bien. Personas completamente vacías por dentro siguen funcionando mecánicamente como si eso fuera vivir. Pero no están viviendo. Están sobreviviendo psicológicamente. Y cuanto más tiempo vive alguien desconectado de sí mismo, más comienza a deteriorarse su alma. Aparece la ansiedad constante. El insomnio. La depresión silenciosa. La sensación de que nada tiene sentido. El agotamiento emocional permanente. Porque el ser humano no fue diseñado para existir sin propósito interno, sin autenticidad y sin conexión real consigo mismo. La tragedia moderna no es solamente que las personas sufran. Es que ya ni siquiera sienten plenamente su sufrimiento porque están completamente anestesiadas emocionalmente. Humanos caminando por calles iluminadas mientras por dentro sienten oscuridad absoluta. Personas respirando, pero psicológicamente vacías. Individuos que olvidaron cómo sentirse vivos sin estimulación externa. Almas que dejaron de escuchar su voz interior porque el ruido del mundo nunca se detiene. Y quizás eso es lo más devastador de todo. Que muchas personas morirán sin haber conocido realmente quiénes eran debajo de todas las distracciones, personajes y mecanismos de defensa que utilizaron para escapar de sí mismas. Porque la sociedad moderna no destruye únicamente la atención humana. Destruye identidades. Destruye profundidad emocional. Destruye la capacidad de estar en paz con uno mismo.
Y cuando una persona ya no soporta quedarse sola con su propia mente, significa que algo dentro de ella ya colapsó hace mucho tiempo. El mundo está lleno de personas respirando, pero psicológicamente muertas. Enfrentar tu sombra o morir como una mentira. Llega un momento en la vida donde ya no puedes seguir escapando de ti mismo. Un momento brutal, silencioso y devastador donde todas las distracciones dejan de funcionar. Donde las máscaras comienzan a romperse y donde el personaje que construiste durante años empieza lentamente a desmoronarse frente a tus ojos. Y ahí aparece la verdad más incómoda de todas. Gran parte de tu sufrimiento nació el día que abandonaste tu verdadera identidad para convertirte en alguien aceptable para el mundo. Carl Jung entendía que el ser humano no se destruye únicamente por el dolor, el trauma o la oscuridad, se destruye cuando vive demasiado tiempo fingiendo ser alguien que no es. Porque llega un punto donde la máscara deja de protegerte. Y comienza a asfixiarte. Todo este tiempo creíste que sobrevivir significaba esconder partes de ti. Ocultar emociones. Reprimir rabia. Negar deseos oscuros. Fingir perfección. Construir una imagen aceptable. Pero mientras más te alejabas de tu verdad interior, más crecía el vacío. Más aumentaba la ansiedad. Más fragmentada se volvía tu identidad. Porque el alma humana no soporta indefinidamente vivir separada de sí misma. Tu infierno comenzó cuando dejaste de ser tú. Esa frase no es motivación. Es una sentencia psicológica brutal. Muchos viven atrapados en personajes creados por trauma, miedo y necesidad de aprobación. Personas que ya no recuerdan cómo se siente ser auténticas porque llevan tantos años interpretando una versión aceptable de sí mismas que olvidaron completamente quiénes eran antes de romperse. Y mientras tanto, la sombra continuó creciendo debajo de todas esas máscaras. Ese es el núcleo de la teoría de Jung. La transformación real no ocurre cuando eliminas tu oscuridad. Ocurre cuando la enfrentas conscientemente. La integración de la sombra no significa convertirte en alguien cruel o destructivo. Significa reconocer que dentro de ti existen impulsos oscuros, ego, rabia, miedo, resentimiento y capacidad de destrucción. Significa dejar de fingir pureza absoluta. Porque el ser humano más peligroso no es el que acepta su monstruo interior, es el que jura no tener ninguno. La mayoría vive aterrada de mirar su propia oscuridad. Porque mirar hacia adentro duele. Duele aceptar cuánto resentimiento llevas acumulando. Duele aceptar que muchas veces sentiste odio. Duele reconocer celos, necesidad de poder, ego y deseos reprimidos. Duele descubrir que parte de tu personalidad nació del miedo y no de autenticidad. Pero Jung comprendía algo profundamente poderoso. Solo quien enfrenta honestamente su oscuridad puede dejar de ser esclavo de ella. Porque lo que permanece inconsciente sigue controlándote desde las sombras. Tus impulsos. Tus relaciones. Tus reacciones. Tus patrones destructivos. Tu necesidad de validación. Tu miedo al abandono. Tu incapacidad para sentir paz. Todo eso nace muchas veces de partes de ti que jamás quisiste reconocer. La autenticidad da más miedo que la soledad. Y esa es una de las razones por las que tanta gente permanece atrapada en vidas falsas. Porque ser auténtico implica destruir máscaras. Implica decepcionar expectativas. Implica dejar de actuar para agradar. Implica mirar directamente tus heridas sin seguir escondiéndolas detrás de personajes artificiales. Y eso resulta aterrador para una sociedad obsesionada con aparentar estabilidad emocional. Muchos prefieren vivir emocionalmente rotos antes que enfrentarse a su verdad. Porque la verdad exige transformación. Y transformarte implica destruir versiones antiguas de ti mismo. Ahí comienza la guerra interna real. No la guerra contra el mundo. La guerra contra la mentira psicológica que construiste para sobrevivir. La integración de la sombra es brutal porque obliga a aceptar contradicciones humanas que la mayoría intenta negar desesperadamente. Eres capaz de amar profundamente, y también de odiar intensamente. Puedes sentir compasión, y al mismo tiempo deseos destructivos. Puedes ser noble, y también egoísta. Luz y oscuridad coexistiendo dentro de una misma mente humana. Y cuanto más intentes negar alguna de esas partes, más fragmentado vivirás.
Porque la totalidad psicológica no nace de la perfección. Nace de la integración. John entendía que convertirse en un ser humano completo significaba reconciliarse con todas las partes internas que antes fueron rechazadas. El niño herido. La rabia reprimida. El miedo. El ego. El dolor. La oscuridad. No para dejarse dominar por ellas, sino para finalmente comprenderlas y ponerlas bajo conciencia. Ese es el verdadero poder psicológico. No fingir bondad. No fingir fortaleza. Sino conocerte tan profundamente que ya no necesites esconderte de ti mismo. Porque una persona consciente de su oscuridad deja de proyectarla inconscientemente sobre otros. Deja de vivir dominada por impulsos ocultos. Deja de reaccionar automáticamente desde heridas no resueltas. Comienza a observarse. A entenderse. A reconocer qué partes de sí nacieron del trauma y cuáles nacen realmente de su esencia. Y ese proceso destruye identidades falsas. El personaje complaciente. El fuerte que nunca pide ayuda. El frío emocional. El que necesita aprobación constante. El que aparenta perfección. Todas esas máscaras comienzan lentamente a caer cuando la persona deja de vivir desde el miedo. Y aquí aparece una de las verdades más devastadoras de toda la existencia humana. Muchas personas jamás llegan a conocerse realmente porque mueren defendiendo el personaje que construyeron para sobrevivir. La mayoría prefiere vivir rota antes que enfrentar su verdad. Porque enfrentar tu verdad implica aceptar cuánto dolor llevas dentro. Implica mirar directamente al niño herido que sigue pidiendo amor desde las sombras. Implica reconocer cuántas decisiones nacieron del miedo. Cuántas relaciones nacieron del vacío. ¿Cuántas veces fingiste felicidad mientras psicológicamente te destruías por dentro? Pero también implica algo profundamente liberador. Por primera vez dejar de mentirte. Y ese es el inicio real de la transformación. No cuando aparentas evolución. No cuando citas frases profundas. No cuando construyes una nueva máscara espiritual. Sino cuando finalmente tienes el valor de sentarte frente a tu propia oscuridad sin huir. Sin distraerte. Sin justificarte. Sin fingir. Porque ahí comienza el renacimiento psicológico. Cuando dejas de preguntarte cómo parecer mejor. Y empiezas a preguntarte quién eres realmente debajo de todo el dolor, todas las máscaras y todos los traumas. La guerra interna jamás desaparece completamente. John sabía eso. El ser humano siempre tendrá una sombra. Siempre existirá tensión entre la luz y la oscuridad. Pero la diferencia es brutal. Una persona inconsciente será controlada por su sombra. Una persona consciente aprenderá a convivir con ella sin convertirse en esclava de sus impulsos. Eso es convertirse en alguien completo. No perfecto. Completo. Capaz de mirar su propia oscuridad sin derrumbarse. Capaz de reconocer su capacidad destructiva sin dejarse dominar por ella. Capaz de vivir auténticamente aunque eso signifique dejar de encajar. Porque la autenticidad tiene un precio brutal. Muchas personas dejarán de reconocerte cuando destruyas la máscara que las hacía sentirse cómodas contigo. Pero al menos por primera vez estarás vivo de verdad. Y quizá esa sea la decisión más importante de toda tu existencia. Seguir fingiendo hasta convertirte completamente en el personaje. O destruir la mentira antes de que ella termine destruyéndote a ti. Dentro de ti existen dos seres. Uno que finge para sobrevivir. Y otro que quiere destruir la mentira. La pregunta es brutal. ¿Cuál de los dos está controlando tu vida? Hay una batalla ocurriendo dentro de ti ahora mismo, aunque quizá llevas años fingiendo que no existe. Una guerra silenciosa entre la persona que muestras al mundo y la criatura emocional que enterraste para sobrevivir. Y lo más aterrador es que probablemente ya no sabes cuál de las dos controla realmente tu vida. Porque el ser humano tiene una capacidad brutal para mentirse a sí mismo. Puede sonreír mientras se odia. Puede abrazar mientras siente resentimiento. Puede decir estoy bien mientras psicológicamente se está desmoronando por dentro. Eso era lo que Carl Jung intentaba advertirle al mundo, la oscuridad que niegas jamás desaparece. Aprende a esconderse. Aprende a manipularte desde el subconsciente.
Aprende a disfrazarse de personalidad, de carácter, de madurez, de normalidad. Y mientras tú sigues fingiendo control, ella lentamente toma el mando de tu destino. La mayoría de las personas jamás conoció realmente quién era. Desde niños fueron entrenados para actuar. Compórtate. No llores. No grites. No hagas enojar a nadie. Y así comenzó la destrucción psicológica. No los educaron para comprender emociones. Los educaron para reprimirlas. Los premiaron por obedecer, por callar, por agradar, por encajar. Y cuanto más se alejaban de su autenticidad para ser aceptados, más comenzaban a fragmentarse internamente. Ahí nació la máscara. Ahí nació el falso yo. Ahí comenzó el infierno silencioso de millones de personas que hoy caminan por el mundo sin saber quiénes son debajo de todas las versiones artificiales que construyeron para sobrevivir. Porque muchas veces tu personalidad actual no es realmente tu identidad, es un mecanismo de defensa. El fuerte que jamás pide ayuda quizá fue un niño abandonado emocionalmente. El que necesita aprobación constante quizá creció sintiendo que nunca era suficiente. El frío emocional quizá aprendió que amar terminaba en dolor. El que aparenta perfección quizá vive aterrado de que descubran lo roto que está por dentro. Y mientras más tiempo una persona vive desde esas heridas inconscientes, más se desconecta de sí misma. Hasta que llega un momento devastador donde ya no sabe qué siente realmente. Solo sabe actuar. Sonreír. Funcionar. Resistir. Sobrevivir. Pero la sombra nunca deja de existir. La rabia reprimida sigue respirando debajo de tu silencio. El resentimiento sigue creciendo detrás de tus palabras educadas. El miedo sigue manipulando tus relaciones. La envidia sigue deformando tu manera de mirar a otros. El trauma sigue tomando decisiones por ti mientras tú llamas destino a patrones emocionales que nacieron del abandono, la humillación y la necesidad desesperada de sentirte amado. Y aquí aparece una verdad brutal que destruye identidades enteras. Gran parte de la gente que aparenta tranquilidad en realidad está emocionalmente anestesiada. No son personas en paz. Son personas reprimidas. Personas que aprendieron a tragarse tanto dolor que terminaron desconectándose completamente de sí mismas. Y eso es peligrosísimo. Porque todo lo que niegas dentro de ti comienza a acumular presión psicológica. La ira reprimida se transforma en ansiedad. El vacío emocional se convierte en adicción. El rechazo se convierte en obsesión por aprobación. El odio enterrado se convierte en manipulación silenciosa. Y entonces aparecen individuos que sonríen mientras por dentro desean destruirlo todo. La gente más falsa suele ser la más rota. Porque sostener una máscara durante años destruye lentamente el alma. Te obliga a actuar incluso cuando estás cansado. A fingir estabilidad cuando quieres colapsar. A parecer fuerte cuando psicológicamente te estás ahogando. Y llega un momento donde ya no recuerdas cómo era vivir auténticamente. Solo conoces el personaje. Solo conoces la actuación. Solo conoces la supervivencia emocional. Por eso la sociedad moderna está llena de almas vacías. Personas funcionando en automático mientras intentan escapar constantemente de sí mismas. Pantallas. Redes sociales. Validación digital. Entretenimiento infinito. Dopamina constante. Porque quedarse solos en silencio se volvió insoportable. El silencio obliga a escuchar pensamientos que llevan años evitando. Obliga a sentir heridas que nunca sanaron. Obliga a mirar directamente el vacío que dejaron todas las emociones reprimidas. Y entonces el mundo entero se convirtió en una gigantesca anestesia emocional. Personas riendo fuerte porque no soportan quedarse solas con su mente. Personas buscando relaciones no por amor, sino para no sentir abandono. Personas consumiendo entretenimiento para no pensar en lo rotas que están por dentro. Personas viviendo vidas completas sin jamás preguntarse quiénes son realmente. Eso es lo aterrador. La mayoría no está viviendo conscientemente. Está sobreviviendo psicológicamente. Y mientras tanto, la sombra sigue creciendo. Porque la oscuridad ignorada jamás desaparece. El odio que niegas sigue dentro. La rabia sigue dentro. La necesidad de poder sigue dentro.
la envidia sigue dentro. Los impulsos destructivos siguen dentro. Y cuanto más perfecto intentas parecer frente al mundo, más monstruosa se vuelve la criatura escondida en el subconsciente. John entendía algo que destruye completamente la fantasía moderna de pureza. El ser humano no se vuelve peligroso por tener oscuridad, se vuelve peligroso cuando cree que no la tiene. Porque una persona consciente de su sombra puede controlarla. Pero una persona que la niega será controlada por ella. Y eso explica por qué existen individuos aparentemente normales capaces de destruir vidas enteras mientras siguen convenciéndose de que son buenas personas. Explica por qué hay tanto resentimiento oculto detrás de sonrisas falsas. Explica por qué tantas personas explotan emocionalmente después de años aparentando calma. Explica por qué el mundo está lleno de gente rota intentando actuar como si nada doliera. La pregunta más brutal no es si tienes oscuridad. La pregunta es cuánto tiempo llevas huyendo de ella. Porque tal vez tu ansiedad nació de emociones que jamás expresaste. Tal vez tu vacío nació de vivir demasiados años fingiendo. Tal vez tu rabia nació de todo lo que soportaste en silencio. Tal vez tu necesidad de aprobación nació del amor que nunca recibiste. Tal vez tu identidad actual no es realmente tú, sino la máscara que creaste para sobrevivir al dolor. Y ahí comienza el verdadero terror psicológico, descubrir que la vida que construiste quizá jamás nació de autenticidad, sino del miedo. Pero también ahí comienza la posibilidad de transformación. Porque el ser humano más fuerte no es el que aparenta perfección. Es el que tiene el valor de mirar su oscuridad directamente sin escapar. El que acepta que dentro de sí existen contradicciones, heridas, odio, miedo y dolor. El que deja de fingir pureza para empezar a construir conciencia. El que destruye la máscara antes de que la máscara termine destruyéndolo a él. Porque la verdadera libertad psicológica no nace cuando eliminas tu sombra. Nace cuando finalmente dejas de huir de ella. Y quizá esa sea la verdad más devastadora de todas. Dentro de ti existe una versión rota que aprendió a fingir para sobrevivir. Y otra que lleva años gritando desesperadamente por salir. La pregunta es brutal. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir enterrándola viva? Hay personas que llevan tanto tiempo fingiendo que ya olvidaron cómo se siente ser reales. Caminan por la vida usando sonrisas prestadas, palabras calculadas y emociones filtradas para no incomodar a nadie, mientras por dentro cargan una guerra psicológica que jamás se atrevieron a enfrentar. Y quizá tú eres una de ellas. Quizá llevas años actuando estabilidad mientras te pudres lentamente por dentro. Quizá aprendiste a parecer fuerte porque desde niño entendiste que mostrar dolor era peligroso. Eso era lo que Carl Jung intentaba advertir. El ser humano moderno está profundamente desconectado de sí mismo porque pasó toda su vida reprimiendo aquello que el mundo le enseñó a considerar inaceptable. Tu rabia. Tu tristeza. Tu miedo. Tu resentimiento. Tu oscuridad. Y el problema es que nada de eso desapareció. Solo descendió a las profundidades del subconsciente. Ahí donde nadie puede verlo, pero desde donde lentamente comienza a controlar tu vida. Porque la sombra no necesita que la reconozcas para destruirte. Le basta con permanecer oculta. Le basta con que sigas fingiendo perfección mientras ella crece alimentándose de cada emoción reprimida, de cada humillación tragada en silencio y de cada parte de ti que sacrificaste para ser aceptado. John entendía algo brutal. Cuanto más buena intenta parecer una persona, más peligrosa puede volverse su oscuridad inconsciente. Porque el ser humano que niega su capacidad destructiva termina siendo controlado por ella sin darse cuenta. Ese es el verdadero horror. No la oscuridad, sino la inconsciencia. La mayoría de las personas no sabe quién es realmente. Solo conoce el personaje que construyó para sobrevivir. El fuerte. El gracioso. El frío. El complaciente. El exitoso. El perfecto. Pero debajo de todas esas máscaras existe un ser humano agotado emocionalmente que lleva años gritando desde el fondo de la mente. Un niño herido que todavía recuerda el rechazo. Una rabia enterrada que todavía recuerda la humillación. Un vacío que todavía sigue esperando amor. Y mientras más tiempo ignoras esa parte rota de ti, más comienza a deformarse. Porque las emociones reprimidas no mueren. Mutan.
La tristeza reprimida se convierte en depresión silenciosa. La rabia reprimida se transforma en odio y ansiedad. El miedo reprimido se convierte en necesidad obsesiva de control. La soledad reprimida se convierte en adicción a la validación. Y entonces aparecen personas aparentemente normales que por dentro son un colapso psicológico ambulante. Personas que sonríen mientras sienten resentimiento. Personas que hablan de amor mientras están llenas de odio. Personas que publican felicidad mientras se sienten vacías. Personas emocionalmente destruidas intentando convencerse de que todo está bien. Pero no está bien. Y lo sabes. Lo sabes cuando necesitas ruido constante porque el silencio te aterra. Lo sabes cuando revisas el teléfono compulsivamente para no quedarte solo contigo mismo. Lo sabes cuando finges tranquilidad mientras tu mente no deja de arder por dentro. Lo sabes cuando sientes una tristeza profunda que ni siquiera puedes explicar. Lo sabes cuando te descubres reaccionando con rabia desproporcionada por cosas pequeñas. Porque dentro de ti existe algo que lleva demasiado tiempo enterrado. Y cuanto más lo ignores, más poder tendrá sobre tu identidad. La sociedad moderna convirtió la desconexión emocional en algo normal. Personas anestesiadas por entretenimiento, dopamina y validación instantánea creyendo que están viviendo, cuando en realidad solo están distrayéndose para no enfrentar el vacío interno que sienten. El mundo está lleno de individuos funcionales pero psicológicamente muertos. Personas que trabajan, comen, ríen y publican fotos mientras por dentro sienten una desconexión brutal consigo mismas. Porque dejaron de vivir desde la autenticidad. Comenzaron a vivir desde la máscara. Y sostener una máscara demasiado tiempo termina destruyendo el alma. Ese es el motivo por el que tanta gente vive agotada emocionalmente. No están cansadas solo por la rutina. Están cansadas de actuar. Cansadas de fingir fortaleza. Cansadas de esconder heridas. Cansadas de intentar encajar mientras reprimen todo lo que realmente sienten. Y aquí aparece una verdad devastadora. Muchas personas jamás fueron amadas por quienes realmente eran. Fueron aceptadas únicamente cuando actuaban correctamente, cuando complacían, cuando obedecían, cuando escondían su dolor. Entonces aprendieron algo peligrosísimo. Para ser amado debo dejar de ser yo. Y ahí comenzó la fractura psicológica. Ahí comenzó el abandono de la identidad. Ahí nació la sombra. Porque toda parte de ti que fue rechazada terminó enterrada en el subconsciente. Tu rabia quedó enterrada. Tu vulnerabilidad quedó enterrada. Tus impulsos oscuros quedaron enterrados. Tus deseos auténticos quedaron enterrados. Y mientras tanto construiste una versión artificial de ti para sobrevivir socialmente. Pero la sombra jamás acepta permanecer encerrada para siempre. Siempre encuentra formas de escapar. A veces sale como ansiedad. A veces como depresión. A veces como ataques de ira. A veces como relaciones tóxicas. A veces como vacío existencial. A veces como una sensación insoportable de no saber quién eres realmente. Porque vivir desconectado de tu verdad interior destruye lentamente la mente humana. Y aquí aparece la parte más brutal de todas. La mayoría prefiere seguir rota antes que enfrentar honestamente su oscuridad. Prefiere distraerse. Prefiere anestesiarse. Prefiere construir nuevas máscaras espirituales, positivas o fuertes antes que mirar directamente el caos emocional que lleva dentro. Porque enfrentar tu sombra significa aceptar cosas incómodas sobre ti mismo. Aceptar que también eres capaz de odiar. Aceptar que también sentiste envidia. Aceptar que también tienes impulsos destructivos. Aceptar que gran parte de tu personalidad nació del trauma. Aceptar que quizás llevas años viviendo una mentira psicológica. Y eso destruye completamente la imagen idealizada que construiste sobre ti. Pero también puede salvarte. Porque el ser humano más fuerte no es el más puro. Es el más consciente. El que reconoce su oscuridad sin dejarse dominar por ella. El que deja de fingir perfección y empieza a construir autenticidad. El que tiene el valor de mirar sus heridas directamente en lugar de seguir escondiéndolas detrás de distracciones y personajes artificiales. Yo no entendía que la verdadera transformación no ocurre cuando eliminas la oscuridad. Ocurre cuando la integras. Cuando aceptas que eres humano.
Contradictorio. Imperfecto. Capaz de amar y destruir. Capaz de compasión y rabia. Capaz de luz y oscuridad. Porque solo quien reconoce honestamente sus demonios deja de ser manipulado por ellos desde las sombras. Y quizá esa sea la pregunta más brutal de toda tu vida. Si dejaras de fingir por un instante, ¿quién quedaría realmente debajo de la máscara? Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.